Bienvenidos a este episodio que será viral. El mundo tiene un nuevo papa. Así es, se trata del estadounidense Robert Francis Prevost, quien decidió usar el nombre de León XIV. Para entender lo que representa la llegada del sucesor de Francisco, hoy nos acompaña el doctor en teología Luis Pesquera. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas noches a todos. Saludos al auditorio, saludos al maestro. Muchas gracias. También me da mucho gusto saludar a Óscar Aguilar Asensio, especialista en relaciones Iglesia-Estado. Gracias, Óscar. ¿Qué tal, Juan? Un saludo a ti, al auditorio y al doctor Luis Pesquera. Qué amables, pues esta plática seguramente se va a poner muy buena. Doctor Luis, ¿qué piensas de la llegada del nuevo Papa? La pregunta es muy concreta. ¿Consideras que va a continuar o no el legado de Francisco? ¿Cómo no, Juan? Fíjate que a mí me parece que sí, que el mensaje que dio Urbi et Orbi es como muy claro en ese sentido. Primero habla de paz y el segundo punto empieza a hablar de que de alguna manera continúa con la bendición de Francisco, digámoslo así. Y luego va tocando 5 cosas en ese discurso que tiene que ver mucho con lo que ha hecho Francisco en la iglesia, ¿no? Habla de sinodalidad, habla, no lo dice así, pero de una iglesia cercana, eso sí lo dice de alguna manera, y luego habla de unidad. Esto es como nuevo, por decirlo de alguna manera, es algo que pedían las cardenales en las congregaciones generales, y a mí me parece que con claridad dice, sigo lo que empezó el Papa Francisco. ¿Qué va a pasar, Óscar, si continúa el legado de Francisco? ¿Qué va a pasar con los temas más polémicos que van a decir los más conservadores del catolicismo? ¿Qué análisis tienes en este sentido, Óscar? Pues mira, Juan, yo creo que va a tener que administrar de una u otra manera las críticas y los cuestionamientos que el bloque conservador, que yo creo que va a estar a la espera de qué tanto va a seguir al Papa Francisco en los temas críticos. ¿Cuáles son estos temas críticos que irritaron mucho a estos cardenales y a estos miembros de la iglesia, digamos, un poco más ortodoxos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agenda moral sexual que en el primer mundo, Europa y Estados Unidos, eh, es muy sensible. La comunión a los divorciados, la bendición a las parejas del mismo sexo, eh, la participación después de las mujeres, la apertura o no de las mujeres en la iglesia. Se hablaba de que posiblemente pudieran acceder al diaconado, esta orden, digamos, la más bajita en la iglesia católica. Y hay que ver, digamos, y no lo digo peyorativamente, sino diaconado, luego el sacerdocio, pero va a tener que administrar esta elección. Algunos le atribuyen que tiene una fuerte formación teológica y ahí pues el doctor Pesquera seguro tendrá más que decir en este punto. ¿Qué piensas de esto, doctor? ¿Qué van a decir los más conservadores del catolicismo si es que continúa el legado de Francisco? Eh, sí, Juan. Como bien dice el maestro, efectivamente hay temas siempre como muy delicados. El Papa Francisco me parece que una cosa que intenta, y es como muy obvio, y también este Papa León XIV lo dice como de alguna manera en su discurso, interesan todas las personas. Es decir, a Jesucristo le interesan todas las personas, siempre. Ese es como el gran mensaje, digamos. Francisco lo que ha hecho, y ese me parece el gran logro de su pontificado, es subrayar el tema de la misericordia. Dios tiene misericordia de todos y todos son todos. Todo mundo es digno de misericordia por ser persona humana, digámoslo así. Y este papa pienso que seguirá ese modo, digo, habrá que verlo actuar, obviamente, ¿no? Pero un poco ese modo de acercamiento. Ya de alguna manera está planteado un poquito ese modo en el Concilio Vaticano II. Por otro lado, pues el papa a mí me parece, como todo papa, pues está llamado a cuidar el depósito de la iglesia. Es decir, el depósito no es suyo, es algo que recibe, depósito, y que de alguna manera le toca cuidar. En ese depósito efectivamente hay como líneas muy claras de la iglesia de siempre, de todos los siglos, y lo que puede hacer este papa es acercarse a todas las personas, acercarse, que se sientan bienvenidas, que vengan a la iglesia, ¿no? Pero pues el depósito es el depósito, caray, ¿no? Eso no cambiaría. ¿Qué piensas de esto, Óscar? ¿Realmente logrará el nuevo pontífice hacer que vuelvan aquellos que de momento se fueron desencantados de la Iglesia Católica? Va a ser definitivamente el intento. Y esto es lo importante con la elección del Papa León XIV. Va a seguir la huella de Francisco. En su breve alocución que dio en el balcón ahí de la Basílica de San Pedro, dijo una iglesia también misionera. Y recordemos que él es agustino.
ese es miembro de una orden religiosa misionera por excelencia. Llegaron acá a México a evangelizar después de los franciscanos y dominicos, pero este sello misionero va a ser muy importante y eso significa por definición, Juan, pues acercarse a la gente, tratar de atraer. No quiero decir con esto que se van a acabar las tensiones con el bloque conservador. Por eso siento que tanto en el ámbito propiamente de cercanía con la gente, sobre todo con los más desfavorecidos, tanto como en el ámbito de estos temas delicados y sensibles de la moral, de la sexualidad, va a tener que, digamos, administrar este equilibrio y garantizar la unidad de la iglesia, que ese es el dilema que siempre ha tenido. Si se carga mucho hacia la parte progresista, digamos, inevitablemente hay reacciones del otro lado que piden más ortodoxia, más pureza doctrinal. Y si se carga mucho a la pureza doctrinal, a los formalismos, a esta iglesia más preocupada por cuestiones sacramentalistas, pues se aleja de la parte social que inevitablemente tanto Francisco como León XIV pues van a querer seguir estando presentes. Doctor Luis Pesquera, ¿coincides que en el sentido de que será quizás el mayor reto de León XIV, pues acabar con esta tensión que hay con el bloque más conservador? No estoy seguro, Juan, si decir que es como la mayor, digamos, preocupación, me parece que dijiste así, no estoy muy seguro, la mayor reto, digámoslo así. Retos son muchos, ¿no? Retos son mucho más amplios. Me parece que la visión no se puede centrar en eso, es decir, la lucha del Papa no se puede centrar en aquello. La lucha del Papa se tiene que centrar en lo que él mencionó, que es decir, todas las personas, como bien dijo el maestro también, las misiones, la sinodalidad. Ese es el reto, ese es realmente el gran reto, ¿no? Ahora, tiene el reto de unidad, efectivamente, ¿no? Y la unidad me parece que está en el modo y no puede estar en el fondo de la doctrina que no cambia, ¿no? Entonces es acercarse, es explicar las cosas de la mejor manera, es estar cerca de todo mundo, es lo que le toca, es abrirse a todos, es no descartar a nadie. Me parece que ese es el camino que tiene que emplear. Es pastor, es el pastor de la Iglesia Universal, es lo que haría un pastor. El reto sería quizás entonces la unidad. Luis, Óscar, platiquemos un poco respecto al nombre. ¿Por qué elige este nombre, León XIV? Explicarle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, ¿cuál podría ser la razón? ¿Qué representa esto? Siempre el fondo es forma y viceversa. La forma es fondo y en este momento el nombre que eligió el nuevo Papa, pues nos dice mucho. Pues mira, Juan, yo creo que el espíritu del nombre viene de seguir lo que el Papa León XIII finalmente hizo a fines del siglo XIX, muy a principios del siglo XX. Fue un pontífice que durante sus 25 años de pontificado trató de vincular a la Iglesia hacia la modernidad, haciéndole frente a los desafíos que esta modernidad planteaba. El Papa León XIII es muy conocido por ser casi el padre del magisterio social de la Iglesia. Escribió una encíclica muy conocida llamada Rerum Novarum, de las cosas nuevas, en la que se centró fundamentalmente en el problema obrero, esta nueva clase social surgida de la revolución industrial y que estaba muy expuesta a las influencias ideológicas del socialismo. Entonces, León XIII es conocido por ser este padre del magisterio social y esto significa que, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice la iglesia a toda esta actividad social, económica, productiva que emergía y que ya estaba muy presente en ese tiempo y que le dedica toda una encíclica y a partir de la cual el magisterio social de la iglesia se hizo presente? Acciones juveniles, cooperativas, estos sindicatos con tinte cristiano, católico, todos son hijos, digamos, de este magisterio de León XIII. Y al mismo tiempo enfrenta una situación muy crítica en Europa, en donde él vincula, trata de posicionar a la iglesia en sus relaciones con los poderes políticos de la época. Y siento yo que León XIV lo que hace es hasta cierto punto una analogía, es decir, los desafíos que tenemos en el mundo moderno, crisis, tensiones, guerras, Ucrania, Estados Unidos, China, guerras en África, combinado con el mantenimiento del compromiso social, el mantenimiento con este ofrecimiento que hace la Iglesia a los sectores más desprotegidos, recuperar la dignidad del trabajo, de la actividad económica como tal,
condenando y cuestionando los abusos de los grandes empresarios, de las burguesías. Entonces yo creo que León XIII quiere retomar esa línea tomando su nombre. Algo que ya iremos viendo poco a poco. Doctor Luis Pesquera, tú estás con quienes dicen el Papa necesita adaptarse al siglo XXI y a todo lo que estamos viviendo, o estás con quienes dicen todo lo contrario. No, no, no. El catolicismo, el mundo se tiene que adaptar al nuevo Papa. Sí, cómo no. Juan, yo sé, digamos, con lo que lo dice con mucha claridad el Concilio Vaticano II y que han seguido los papas siguientes, que se acerca mucho a lo que tú dices al principio. Es decir, la iglesia está llamada a predicar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo se adapta a su época para predicar el Evangelio, usa parábolas, cosas que la gente sencilla puede entender. Él lo explicará también a sus apóstoles. Entonces, la iglesia tiene que hacer ese esfuerzo, no puede no hacer ese esfuerzo siempre, en todos los siglos, en todo momento, por explicar de la mejor manera, llevar el mensaje salvador. No hay que olvidar que la iglesia tiene un elemento divino y humano, como bien dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, es una estructura compleja, digámoslo así. Tiene su parte política humana, tiene su parte principal, sin ninguna duda, siempre juntas, como Jesucristo es Dios y hombre, espiritual. Entonces tiene que llevar ese mensaje a la gente con la que convive, al mundo que está ahí, ¿no? Sería una locura pedirle al mundo que se adapte a la iglesia, ¿no? La iglesia lleva ese mensaje. Por otro lado, es un mensaje para todos los hombres de todos los tiempos. Va a hablar de Dios, va a hablar del hombre, va a hablar de la dignidad del ser humano, y eso lo entienden todos siempre, ¿no? En ese sentido, la iglesia se adapta. Por otro lado, el ser humano está abierto a los grandes valores universales, de verdad, de bien, de belleza, que son los que predica la iglesia, ¿no? Entonces, los dos conviven, si tú quieres, ¿no? Pero la iglesia claramente hace ese esfuerzo por explicar la fe de la mejor manera al hombre de hoy, ¿no? Óscar Aguilar, ¿qué piensas de esto? ¿Quién se debe de adaptar a quién? Definitivamente hay un proceso, digamos, de adaptación mutua, ¿no? La iglesia no puede ser, a final de cuentas, estática porque queda rebasada por los mismos acontecimientos. Eh, Escuchando al doctor Pesquera, me vino a la mente, por ejemplo, uno de los grandes cambios de adaptación que sin afectar los aspectos doctrinales fue un paso que fue recibido con mucho impacto, que fue, digamos, que la misa dejara de impartirse en latín para darse en lengua vernácula, ¿no? Eso fue, y que el sacerdote ya no le diera la espalda a los feligreses por el respeto al Santísimo, y que ahora pues se dirige todas las misas del mundo, ¿verdad? El sacerdote hacia frente. Ese pequeño ajuste, digamos, litúrgico, fue un cambio pues, literalmente radical, que trataba de acercar a la gente precisamente a una liturgia. Recordarás que bueno, tú eres demasiado joven, pero después en los años 60 había una obra de 70, había una ópera rock llamada Jesucristo Superstar que introdujo después la música rock en la misma liturgia para escándalo de pues, la gente de generaciones mayores, ¿verdad? Que decía, pero ¿qué se ha hecho? ¿No? Entonces, sí hay margen de maniobra para adaptarse, pero repito, no es un asunto doctrinal, no es un Claro. asunto de valores, es un asunto litúrgico. Ahora, si bien en la iglesia caben todos, como lo dijo Francisco y lo va a seguir diciendo León XIV, sí, pero ¿en qué calidad caben todos? ¿Caben los divorciados vueltos a casar que quieren tomar la comunión? Eso es un tema que está, digamos, muy discutido. Es aceptable que si el matrimonio es indisoluble, yo quiera bendecir y que además es entre un hombre y una mujer y cuyo objetivo es la procreación, es aceptable bendecir a parejas homosexuales que se casan por el civil. Hay fotos, digamos, de sacerdotes alemanes bendiciendo parejas homosexuales que causaron estupor y consternación en el bloque conservador y que, bueno, pues la iglesia hace ese intento y por eso es como una especie de cobija doctrinal y política. Si quiero cubrir a todos, descobijo la parte doctrinal ortodoxa, ¿no? Y si limito la cobija a, a la parte, digamos, ortodoxa, creyente, católica, practicante, dejo fuera a muchos que quizás quieren entrar. La frase más célebre que condensa todo eso fue al inicio del pontificado del Papa Francisco: ¿quién soy yo para juzgar a las personas homosexuales?
Qué interesante, y solo al margen de esta charla, hace todavía 2, 3 años pues, resucitaron la obra de Jesucristo Superestrella. Sí la recuerdo, no de los 60, pero sí de la versión más reciente. Doctor Luis Pesquera, es un papa estadounidense, pero que lo sentimos más de momento como latino. No sé si coincides, lo escuchamos con un mensaje en un español casi perfecto, un pontífice que en los últimos años estuvo o ha pasado gran parte de su trayectoria en Perú. ¿Cómo lo vamos a sentir? Porque una cosa es lo que diga y sienta él y otra lo que sientan los latinoamericanos. ¿Qué piensas en este sentido? ¿Cómo lo van a sentir? ¿Más cercano? Sí, Juan, habría que, diría, nos falta verlo más. Del mensaje Urbi et Orbi, lo que puedes deducir es si habló en español, no habló en inglés, por ejemplo, si se refirió a Perú, no se refirió a Estados Unidos. En ese sentido, me parece que tienes mucha razón cuando dices, bueno, este papa parece sentirse más latinoamericano que americano, digámoslo así. Por otro lado, yo pienso que también es un papa como muy de los tiempos, es decir, como muy multicultural. O sea, por la mamá que es española, con cierta ascendencia francesa, por el papá también francés, me parece, italiana, creo, ¿no? Entonces, dices, bueno, es un papa como en ese sentido, a la medida de este mundo global, ¿no? Multicultural, es interesante, ¿no? Habrá que ver, vamos viéndolo, ¿no? Pero todo parecería que su corazón está más ahorita, por lo poquito que hemos visto, que es muy poquito en Latinoamérica que en América, ¿no? Óscar Aguilar rompió las apuestas, ¿no? De momento no figuraba en la lista de los preferidos. ¿Qué piensas de esto y qué piensas de lo que contábamos con el doctor, de esta cercanía que en apariencia se da con los latinos? Es casi inevitable, Juan, que pierdamos las apuestas y las especulaciones para decir, va a ser fulano, va a ser perengano, ¿no? El obstáculo que se le veía al cardenal Prevost no tenía nada que ver con su perfil, sino con su nacionalidad. Se les decía, no, pues es que es norteamericano y pues ya está difícil, tenemos al presidente Trump y cómo los Estados Unidos van a tener a dos figuras de ese calibre, ¿no? Pero como bien dice el doctor Pesquera, pues no habló en inglés. Y eso es interesante, lo resalta la prensa norteamericana, el New York Times, el Washington Post, diciendo, no habló en inglés. Es decir, no abrazó su país de origen porque realmente su espíritu pastoral y su formación, pues es latinoamericana, ¿no? Fue superior de los agustinos, superior general de los agustinos, y si bien ejerció actividades ahí en Illinois, que es de donde es originario, y nació en Chicago, pues prácticamente su labor ha sido en América Latina. Entonces, yo creo que está muy bien dicho, multicultural, es un reflejo de los nuevos tiempos y por esa misma razón va a ser una cuña interesante para el episcopado y para el clero norteamericano, polarizado por la situación que está viviendo Estados Unidos. Ya de entrada te puedo decir, es un papa promigrante que va a defender los derechos de estas personas muy vapuleadas últimamente, sobre todo por lo que ha sucedido en Estados Unidos y eh, pues en ese sentido va, como decía, a seguir la huella del Papa Francisco con esta multiculturalidad, digamos, ¿no? Su papá es de ascendencia francesa, entonces española, como bien dijo el doctor, y formado en América Latina. Me gustaría retomar un poco esto, doctor Luis Pesquera. ¿Qué tendría que hacer el nuevo Papa para hacer que la gente vuelva? Y yo hablaba de los desencantados. Hay mucha gente que no solo durante el tiempo que estuvo Francisco se desencantó, desde antes ya venía arrastrándose pues una especie de crisis en la Iglesia Católica. ¿Qué tendría que hacer el nuevo pontífice para hacer que vuelvan? Sí, cómo no, Juan. Eh, pues mira, bueno, yo no soy quien para decirle qué hacer al Papa, digámoslo así. Sí me parece que iremos viendo qué medidas va a tomar. Una cosa que sí se puede decir, pienso, es que la Iglesia siempre está en crisis, en el sentido de que siempre está viendo la manera de acercarse. Hay tiempos menos buenos, hay tiempos un poquito más buenos, hay de todo. La Iglesia apenas empieza a andar, aunque lleva 20 siglos de historia, la Iglesia empieza a andar. Le falta un mundo por conquistar, un mundo por evangelizar. Una cosa reciente, digamos, que es interesantísima desde el punto de vista histórico en la Iglesia, es el poscristianismo, es decir, sociedades que fueron cristianas y abandonaron el cristianismo. Piensas en Europa, ¿no? Por otro lado, te encuentras renacimiento católico cristiano fuerte en África, en América, en Asia, ¿no? Entonces, es un panorama nuevo, distinto, interesante.
Aquí es muy importante, pienso yo, y es evidente por lo que se ve en el funcionamiento de la iglesia, que cada región es cada región tiene su problemática, y en cada región cada obispo es cada obispo, ¿no? Y tiene que ver la manera de volver a acercarse a los que se han ido, volver a animar, digamos, o invitar a los que nunca han venido, eh, dar pie a los que ya están, sigan estando. No hay que olvidar también aquí que aunque uno pierde con facilidad ese foco, que quien hace la labor, digamos, evangelizadora y de fidelidad de iglesia y de santidad, pues es el Espíritu Santo y no los hombres. Él es el que mueve los corazones de los hombres. Los hombres lo que hacen es prestar sus manos, su voz, su energía, sus ganas al Espíritu Santo, pero es Dios quien tiene el plan de la historia del género humano, es Dios quien acerca las almas, es Dios quien los llena de deseos de santidad, digámoslo así. La iglesia lo que tiene que hacer con sentido común es transmitir ese mensaje de la mejor manera. Sacramentos, Bien. palabra, gobierno de Pedro, son Ujú. como las tres características propias de la iglesia católica y la iglesia está llamada a eso, es decir, sacramentos, Eucaristía. La iglesia es comunión, ¿no? La Eucaristía edifica en la comunión, palabra de Dios transmitida, ¿no? Y darle pie al Espíritu Santo, pero la fórmula, Juan, no lo Claro. sé, ¿no? Y yo creo que nunca ha existido, además, ¿no? Sí, difícilmente habría una fórmula para una especie de manual. Ahora, el Papa no solamente es el líder de la Iglesia Católica, no solamente es quien dicta cátedra, por así decirlo, a los católicos. Al final es un líder mundial, es un líder que tiene que dialogar con presidentes de otras naciones, con otros dirigentes y demás. En este sentido, Óscar Aguilar, ¿qué expectativas tienes de la relación que tendrá el nuevo Papa con los dirigentes en general, con el mundo en general? Pues yo creo que va a ejercer, digamos, el poder que le da el prestigio, la autoridad y, y- y el reconocimiento que significa ser el líder de la Iglesia Católica. Y bueno, que decir líder es también decirlo políticamente, ¿no? Es el jefe del Estado Vaticano, el pontífice máximo. Y yo creo que va a ejercer un papel en ese sentido, porque sabe muy bien que en el marco político internacional, las tensiones, los conflictos, las amenazas de guerra están ahí, de hecho ya están en guerra. La tensión en el Medio Oriente, la guerra de Ucrania, eh, toda esta tensión generada por el papel de Estados Unidos en materia económico-comercial, con sus socios, con sus aliados en Europa, eh, ha puesto al mundo, digamos, en una situación de mucha, si no inestabilidad, pero sí de mucha tensión, ¿no? Y ahí la voz del Papa y el despliegue que puede hacer su cuerpo diplomático, sus buenos oficios, ya Zelensky lo felicitó, ya el presidente de Ucrania pidiéndole paz, los reyes de España ya reaccionaron, o sea, tiene una voz y un peso específico que va a tener que aplicarse porque la iglesia no se puede desentender de eso. Más allá de su misión evangelizadora, de convertir y de evitar que la gente se vaya, el entorno político social exige un papa, digamos, con más presencia, con más activismo. El papa que inauguró esto, digamos, en tiempos modernos, en realidad fue Pablo VI y Juan Pablo II lo llevó a dimensiones tremendas, literalmente mundiales. Francisco hizo lo suyo, pero más centrado en países periféricos y ahora vamos a esperar hasta qué punto León XIV va, va, va a hacerlo. Yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer, que va a utilizar, por llamarlo así, el peso de lo que significa el papado en Claro. favor de la paz, de la distensión de los conflictos. No tengo ninguna duda de eso y es lo que la iglesia necesita para generar las condiciones y como bien lo dice su mensaje, a los hombres de buena voluntad y seguir llevando el evangelio a todo el mundo. Un papa con más activismo, esto me llamó la atención. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de esta charla. Antes de irme, me gustaría escuchar, doctor Luis Pesquera, alguna idea global para redondear lo que hemos platicado este día, y sobre todo partiendo de las expectativas, lo que se espera como tal de esta nueva etapa en la historia del clero. Ujú. Sí, como no, Juan. A mí me parece que ahorita lo que tenemos son las 5 ideas, digamos, que saqué yo del mensaje Urbe Torbe, que son muy claras. Paz, continuidad con Francisco, que significa cercanía con todos, amor, llevar a Jesucristo. El otro tema es unión en la iglesia y unión en el mundo, sinodalidad,
y una iglesia misionera abierta y dialogante. O sea, me parece que esas 5 ideas estuvieron muy bien pensadas, muy bien expresadas, muy claras. Pienso que por ahí iría el programa del Papa, habrá que ver. Los papas ordinariamente presentan su programa, algunos, con Ujú. la primera encíclica, fue el caso de Francisco, Juan Pablo II, Benito XVI, no. ¿No? Son las 5. Óscar Aguilar, ¿alguna idea para redondear y de alguna manera englobar lo que hemos comentado este día? Pues yo creo que vamos a tener la continuidad de un papado con la huella que dejó el Papa Francisco. Eh, va, va a continuar con este mensaje de humildad, de acercamiento, de compromiso. Va a utilizar el papado como un medio para generar paz, para distender los conflictos, como mencioné. Va a tener una fuerte presencia, muy posiblemente en América Latina, que es donde se formó, y a hacerlo más activo, ¿no? Por ejemplo, no hay que olvidar que México, nosotros como país, ¿no? Solamente tuvimos dos cardenales en el colegio cardenalicio, en contra, digamos, Argentina tenía 4, Brasil 7, los Estados Unidos tienen 10. Son iglesias, digamos, en el caso de la norteamericana, con mucho peso político, pero la población, a final de cuentas, está concentrada en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un papa que va a seguir esta misión de llevar la voz y el peso de la iglesia hacia los más desfavorecidos, a favor de la paz y distender conflictos. Lo cual ya estaremos viendo. Pues por lo pronto yo le agradezco a ambos el que nos hayan ayudado a entender pues lo que viene, lo que hemos visto con el primer mensaje del Papa y por supuesto lo que viene. Antes de irme me gustaría pedirles a ambos, hacemos siempre esta dinámica con nuestros invitados. Doctor Luis Pesquera, en una sola palabra, ¿cómo podrías definir lo que inicia a partir de hoy con la llegada de León XIV? Paz. Paz. Óscar Aguilar, en una palabra, ¿cómo podrías definir lo que viene? Continuidad, yo diría. Continuidad y paz. Dos conceptos que definen pues, lo que hemos platicado y las expectativas, lo que ustedes analizan. Yo les agradezco muchísimo. Llegamos al final. Gracias al doctor en teología Luis Pesquera. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan. Agradezco mucho y fue un placer escuchar al maestro Óscar Aguilar. Encantado de estar aquí. Gracias a ti. También agradezco a Óscar Aguilar Asensio, especialista en relaciones Iglesia-Estado. Gracias, gracias, Óscar. Gracias a Juan y igualmente un placer escuchar al doctor Pesquera y aquí estamos. Yo les agradezco muchísimo a ambos. ¿Ustedes qué piensan de lo que hemos platicado esta tarde? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito, por supuesto, para que nos dejen un comentario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué expectativa tienen de la llegada de León XIV? ¿Qué les gustaría escuchar, saber de él y demás? Ojalá que nos puedan dejar un comentario y ojalá que también puedan compartir este video para que más personas pues tengan acceso a él. Así llegamos a este nuevo episodio de Será Viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.